Jóvenes, buenas tardes. Estamos otra vez en una clase de historia, día jueves 2 de abril del año 2020, bloque número 2, y seguiremos trabajando el concepto de liberalismo, en este caso centrado al liberalismo económico, ¿ya? Con la figura de un personaje que está acá proyectado en el PPT, que es la figura de Adam Smith, un economista del siglo XIX muy importante, que entrega a conocer su ideal y su opinión de cómo debía ser la economía en el siglo XIX, y algunos ideales de este personaje siguen hasta el día de hoy, ¿ya? Como también el concepto de la propiedad privada, ¿ya? Es un punto de conexión. Clase anterior estuvo centrada en el liberalismo político y en el liberalismo social, ¿ya? Donde en gran medida trabajamos estos conceptos: libre pensamiento, ¿cierto? Reunión, libre expresión, credo, religión, que puedo elegir yo mi religión, no es impuesta por la monarquía o por el gobernante de la época. También trabajamos el concepto de expresiones del liberalismo, con el parlamentarismo, con el constitucionalismo, algunos conceptos importantes ahí. También los principios republicanos en las ideas políticas del liberalismo, también diferentes visiones de autores como Locke de lo que pensaba, de cómo debía ser la sociedad de la época, dos fuentes muy importantes que dan a entender y entregan el mensaje liberal, y también donde comienza este cambio mental en la sociedad europea, que fue después del proceso de Revolución Francesa y el proceso de Ilustración, ¿cierto? En el año 1789, aproximadamente. Ya, lo de hoy entonces es esto, liberalismo económico, ¿ya? Objetivo de la clase: comprender la importancia del liberalismo económico en el siglo XIX, ¿ya? Muy importante, porque este liberalismo económico, como ya lo mencioné, sigue hasta el día de hoy presente en algunos países del mundo. Ya. Este punto es un punto de conexión entre el sector social, es parte del liberalismo social, pero también es parte del liberalismo económico. Lo dejé como punto de conexión. ¿Por qué? Si pensamos en el mundo en el siglo XVI, XVII, ¿cierto? Acá en el proceso colonial en Chile, gran parte de la mano de obra, ¿cierto? Era mano de obra indígena, mano de obra mestiza después, pero también en Europa y en América Latina había mano de obra esclava, ¿cierto? Y esa esclavitud por muchos siglos fue parte importante del factor productivo y del factor económico, ¿cierto? Y con el proceso de liberalismo social y también con el proceso de liberalismo económico, pero más el social, lentamente el ideal de esclavitud se fue aboliendo en diferentes países, o sea, se fue eliminando. Eso es abolicionismo, cuando se elimina, ya sale de la sociedad, ya no es legal, porque antes la esclavitud estaba dentro de un marco legal supuestamente, ¿ya? Se elimina la esclavitud en toda América Latina y también en parte de Europa. En Chile, si la memoria no me falla, fue en el año 1822, 1823, ¿ya? Donde la esclavitud es abolida, no se puede practicar, está contra del ordenamiento jurídico, o sea, contra de la Constitución, contra de los derechos individuales, ¿cierto? Todo lo que atenta contra el ideal liberal, pero en el ámbito social, ¿ya? Entonces dice: era aceptada en muchos lugares, como en Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda, donde estaban las colonias de las grandes potencias, y lentamente se fue aboliendo. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas que a fines del siglo XIX habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales, ¿ya? Imagínense, fines del siglo XIX, casi entrando al siglo XX, 1900. Ya, el liberalismo económico. El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines del siglo XVIII, ¿cierto? Como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Obvio. Si pensamos en la monarquía, manejaba a todas las esferas de la vida y también en la esfera económica. Pensemos en Chile, España, periodo colonial, España metrópolis, Chile colonia, había un proceso de monopolio comercial, ¿cierto? Solamente Chile podía intercambiar productos con España y España tenía el control de todo lo que estaba en Chile, ¿cierto? No podía venir otro país a comprar o traer productos a Chile, por ejemplo Inglaterra, ¿ya? Este pensamiento fue llamado librecambismo, ¿ya? Y el librecambismo es una doctrina económica que en gran medida dice que el Estado no tiene que intervenir en la economía, ya que el Estado se regula de forma automática, sola, como lo que dice Adam Smith. Ya Adam Smith dice que en la economía hay una mano invisible que regula todo lo que pasa en el Estado.
en materias económicas. Si pensamos en Chile, actualmente no es tan así. Por ejemplo, si hay un problema económico grande, el Estado va a inyectar recursos para que se regule la economía. Entonces, este librecambismo está basado primero en el interés individual de cada persona y también en el interés colectivo de cada sociedad o grupo. Y viene de la mano conectado con el tema de la oferta y también el tema de la demanda. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, los principales preceptos o fundamentos importantes del liberalismo económico del siglo XIX estaban orientados a estas materias, ya son ideales también de Adam Smith. Primero, la búsqueda del máximo beneficio personal, ¿cierto? Antes no había beneficio personal, antes las personas trabajaban por el alimento diario, ¿cierto? O para tributar o entregarle un impuesto al gobernante, ¿ya? Actualmente también entregamos impuestos, pero si pensamos en la época de las monarquías y del sometimiento y también de la esclavitud, no había más que la comida, nada más que eso, ¿cierto? Para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados, ¿cierto? Acá es muy importante. Antes de eso, en gran medida el sector privado existía, ¿cierto? Antes del proceso de la Revolución Francesa, pero en menor medida. Después de este proceso del liberalismo, el sector privado tiene un auge muy importante, fundamental, y las personas lentamente dicen, oye, ya, es importante nuestra participación en la economía para tener beneficios personales como comprar tierra, comprar productos o invertir en algún comercio y ganar, obvio. Según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. Ya, importante. Les pregunto, ¿eso pasa en la actualidad o no? ¿Existen empresas que hacen esto? ¿O algunos trabajan para solamente subsistir? Un punto muy importante que sigue acá en nuestro país. Claro ejemplo. El Estado no puede intervenir en economía. Ya, ideal de Adam Smith. Dice, la frase divulgada de laissez-faire, laissez-passion, dejen hacer, dejen pasar. ¿Ya? O sea, no se metan en la economía. Ustedes, gobernantes, Estado, instituciones públicas, no tienen que involucrarse, porque nosotros, el sector privado, este nuevo ideal, somos los que controlamos la economía y ustedes tienen un rol limitado. ¿Ya? Les pregunto, ¿Chile actualmente es así o no? ¿El Estado regula algo o el sector privado y el sector público trabajan de forma separada? Eso lo pueden pensar en cosas muy comunes, como ir al centro o ver tiendas en el centro o en el mismo retail, o en instituciones públicas e instituciones privadas, ¿ya? La acumulación de capitales y competencias, ¿ya? Y se acuerdan que los capitales, había capital tecnológico, capital financiero, también capital humano. En este caso estamos hablando del capital financiero, ¿ya? Para los empresarios el hecho de poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios, ¿ya? También esto se puede conectar con el proceso de industrialización, ¿cierto? Que sí ya se venía arrastrando de siglo anterior y que después en el siglo XIX se fue potenciando, ¿ya? Por otra parte, la competencia permitía generar más y mejores productos desde la perspectiva del capitalismo, ¿cierto? Desde la perspectiva del libre mercado, que podemos competir por los productos, por vender y por comprar productos, ¿cierto? Por la exportación y también por la importación. Importante, ¿ya? Entonces, ellos se dan cuenta, aparte de poder sacarle beneficio personal a lo que están produciendo, también pueden poseer maquinarias y diferentes capitales para poder entablar y generar grandes industrias y negocios de índole privado, ¿ya? El sector público, que es el sector estatal, también tenía industrias, pero en esta época hubo un auge del sector privado, de las grandes empresas privadas, que se fueron creando con el transcurso de las décadas. La defensa de la propiedad privada, ya antes lo dije, ¿existía la propiedad privada? Sí. ¿Era importante? Sí y no, ¿ya? Porque en gran medida todos los territorios de las monarquías eran de la monarquía, ¿ya? Todo era del mismo reino y lentamente se fue, con el transcurso de los siglos, y en la actualidad está mucho más claro, la división entre lo público y lo privado, ¿ya? El trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de sus propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la existencia de leyes que protegieran la propiedad privada, ¿ya? También fue importante y fueron
promoviendo leyes para proteger la propiedad privada, que antes no existía como tal la propiedad privada, ¿ya? Entonces, estas personas cuando fueron adquiriendo bienes, cuando fueron adquiriendo negocios, maquinarias, industrias, se fueron quedando con esto y se fueron acumulando capitales, ¿ya? Muy importante. También surge como concepto el libre mercado. El bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidores y productores, o sea, oferta y demanda, quienes deciden qué, cómo y para quién producir sin la intervención del Estado, ¿ya? Importante, aquí podemos poner ejemplos de empresas contemporáneas, por ejemplo, Coca-Cola, ¿ya? Un ejemplo de una empresa que decide a quién venderle, ¿ya? Cómo, y también el Estado no puede intervenir porque es una institución de índole privada, ¿ya? Entonces, cambia la concepción económica. El bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidor y productor, entre la persona que crea el producto y la persona que lo consume. Piensen en la actualidad, ¿esto existe o no el libre mercado? Yo les diría que sí, obvio. Todo lo que tenemos actualmente, o gran parte, viene del extranjero, ¿ya? No es que antes no existiera el libre mercado, ¿ya? Pero era de una forma bastante precaria, limitada. Después del siglo XIX se empieza a aumentar y empieza a crecer esta competencia mundial de productos, el librecambismo, empiezan a crear la gran empresa, industria, y empieza a surgir esta economía mundial que actualmente está interconectada, ¿cierto? Nosotros dependemos de la economía mundial, en el caso chileno, ¿ya? De acá hay dos fuentes que dan a conocer la importancia del liberalismo y cómo también surge el concepto también de importación y exportación, ¿ya? Que antes sí había exportación e importación. Si pensamos en España, Chile, metrópoli y colonia, existía, obvio. Pero acá después del siglo XIX también cambia el paradigma. Surgen estos conceptos como con mayor frecuencia y son como los que entablan el sistema económico. Primero, el siguiente texto expresa algunas ideas de Adam Smith sobre cómo debería ser el liberalismo económico. ¿Me acompañan con la lectura? Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Ya, importante. Cada individuo ve lo que hace con su dinero, con lo que está generando por la industria o la empresa. Lo que desde luego se propone en su propio interés, no el de la sociedad en común. Importante, mi interés, ya lo más importante es mi interés individual y después viene el interés colectivo. Pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal. O sea, obvio, si yo voy a sacarle provecho a lo que estoy practicando, voy a pensar también lo que la sociedad necesita para sacar provecho personal, ¿ya? Sacarle un beneficio, un capital, esa es la mejor palabra. Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún conoce cómo los fomenta cuando no lo piensa fomentar. Es como un juego de palabras, ¿cierto? Es importante el poder público, pero yo pienso en mí primero. Eso es lo primordial. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera, o sea, la industria nacional, a la internacional, solo medita su propia seguridad. Y cuando dirige la primera de modo que su producto sea el de mayor valor que pueda, solo piensa en su ganancia propia. Eso hasta el día de hoy existe, ¿ya? Pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención, ¿ya? O sea, en breves palabras, voy a ver lo mejor para mí si me lo brinda la economía nacional o la economía extranjera, ¿ya? Después hay un recurso 17 fuente iconográfica que habla de cómo el liberalismo económico en América Latina tendría el papel de exportador de materias primas, que actualmente seguimos siendo América Latina un continente exportador de materias primas, ¿ya? O sea, de productos no manufacturados, en donde se desarrollaban las manufacturas. Este grabado muestra parte del proceso de cosecha de la caña de azúcar exportado especialmente por países de América Central, ¿ya? Y acá se puede ver cómo trabajan cañas de azúcar y después cómo se exportan a diferentes países industrializados, ¿ya? Y acá también esto es un legado del concepto de liberalismo económico, el proceso de exportación e importación a gran escala, ¿ya? Y entre muchas naciones. Entonces,
sería máximo beneficio personal, acumulación de capital en el sector privado, propiedad privada que ya surge el concepto como tal, libre mercado entre diferentes países y también libre mercado dentro de la misma nación, no intervención del Estado, el Estado pasa a un segundo plano, y el capital genera riqueza. El trabajo está supeditado al capital, ¿ya? Que el trabajo depende del capital, ¿ya? También muy importante y otro ideal de Adam Smith y del proceso del liberalismo económico, perdón, es el proceso que él tiene un libro que dice La riqueza de las naciones, ¿ya? Si alguien lo quiere leer. Y en gran medida que dice que cada sector del trabajo se tiene que especializar en una rama, ¿ya? Por ejemplo, en un rubro, acá son los que cosechan, acá son los que plantan, acá son los que extraen la fruta, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. También un punto importante por si alguien quiere leer el tema de la riqueza de las naciones, ¿ya? Lo recomiendo, igual un poquito lento, pero igual lo podría leer si alguien es más curioso, ¿ya? Eso es lo de hoy. Y rápidamente la actividad de la clase que tiene que estar anotada en su cuaderno es la siguiente. Nos vamos al libro, a la página 79, que la tengo acá abierta. Y ¿qué ideas principales, qué ideas o principios liberales, perdón, puedes reconocer en el pensamiento de Adam Smith? Explica lo menos 3 en tu cuaderno, ¿ya? O sea, yo creo que Adam Smith propuso esto, 2, 3. Lo mencionan y lo explican brevemente. ¿Estás de acuerdo con las ideas de Adam Smith? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Solo eso. Y 3. Si comparas la fuente 17 y 18, ¿qué contrastes podrías establecer entre la posición de América y de Europa dentro del mercado mundial? ¿Cómo cambió esta situación en la actualidad? ¿Ya? Hasta ahí. También pueden buscar la información si quieren, pero hasta ahí la pregunta. ¿Ya? Y acá está el recurso 17 que yo mostré en la presentación y el recurso 18. ¿Ya? Responden estas 3 preguntas. 1, 2, 3. Pregunta y respuesta. Y sería lo de hoy, ¿ya? Entonces, lo de hoy día fue el liberalismo económico, cómo surge, algunas ideas de Adam Smith. También les voy a enviar un video que aproximadamente dije de 5 minutos, muy cortito, que va a complementar lo que trabajamos hoy, ¿ya? Eso fue lo de hoy día. Por favor, pregunta y respuesta dentro del cuaderno. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos para ustedes y para sus familias. Cuídense mucho. Adiós.